A todos, esta es la clase número 7, con el trabajo práctico número 7, los nuevos trabajadores, urbanización, migraciones y diferentes tipos de trabajadores, de la Cátedra de Historia Social de la Cultura, de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Jujuy. Bueno, para arrancar con este texto, con este tema, mejor dicho, más que el texto, vamos a hacer un repaso de lo que se había visto anteriormente con el proceso de cambios que hay en el modo de producción a nivel global y centralmente el modo de producción que está en esta etapa todavía cambiando a principios del siglo XIX, con la revolución industrial que aparece centralmente en Inglaterra, en la cual se produce un cambio brutal. Ustedes podrán recordar los trabajos prácticos anteriores que habíamos visto sobre la esclavitud exactamente, cómo se inicia un proceso de finalización del uso de la mano esclava como forma de producción, y se inicia un traspaso hacia la clase obrera, la clase trabajadora obrera, que se corte en una de las bases de los modos de producción capitalista que en esta época inicia ya su proceso de maduración y termina ya de expandirse a nivel global. Lo primero que vamos a analizar es justamente la clase trabajadora, en la cual una vez que se termina la esclavitud, hay una etapa, ¿no?, en el traspaso de la clase trabajadora desde el artesanado, la manufactura y la maquinofactura, en la cual digamos, tomando como ejemplo en Inglaterra, el artesano es una persona que inyecta toda su fuerza de trabajo, su capacidad, su conocimiento en un bien, y a partir de ahí el artesano, además de capitalizar toda la maquinaria, poseer el lugar donde se produce el producto, elaborarlo desde un principio hasta el final, lo comercializa, digamos, se encarga de toda la etapa de producción del producto, ya sea un producto, tal como se lo conoce como un producto artesanal, ¿no? Esto empieza a cambiar centralmente en Inglaterra con la aparición justamente de la producción industrial. Empiezan a aparecer las primeras máquinas, las máquinas a vapor, y centralmente en el sector de la fundición de hierro y en la hilandería, que es donde se produce este cambio central hacia la manufactura. La manufactura ya es un proceso intermedio en el cual sigue apareciendo la mano de obra del trabajador, todavía sigue utilizándose, ¿no?, para producir un producto final, ya sea un tejido, una máquina o un producto, un bien, en el cual todavía está en parte la intervención del trabajo del hombre en la máquina. Es decir, por ejemplo, una máquina hilandera, ¿no?, manejada todavía por una persona, está todavía en esta etapa de la manufactura. Esto cambia rotundamente con la aparición justamente de la maquinaria a vapor, en la cual se mecaniza todo el proceso de producción y termina en un proceso llamado la maquinofactura. Es decir, la máquina realiza gran parte del trabajo para elaborar un producto final. Una máquina que se encarga en la mayor parte de las etapas, y si bien se sigue usando todavía la mano de obra de un trabajador, el trabajador solamente pasa a tener una participación de control sobre esa maquinaria, manejarla, digamos, mínimamente, y es la mayor parte del trabajo la que realiza es la máquina. Este cambio en la revolución industrial produce unos cambios a nivel global y unos cambios centralmente a nivel social en el mundo. La mano de obra se convierte en un bien propio del modo de producción capitalista, ¿no? La fuerza de trabajo
¿no? Inicia justamente con la conversión de una gran cantidad, ya sea de campesinos que pasan a formar parte de la clase obrera, es decir, de esta clase trabajadora que vende su fuerza de trabajo con el fin de recibir un salario. Este cambio inicia un proceso migratorio, de cambios migratorios a nivel mundial, y es lo que vamos a analizar justamente en este práctico. En paralelo, también con la utilización de estas máquinas, para que ustedes tengan una idea base, la máquina a vapor necesita un tipo de energía, toda producción necesita un tipo de energía, alguna fuente de energía, y en este caso la que se usa justamente para producir las maquinarias a vapor, para que esos pistones se muevan y esos muevan una rueda y esa rueda mueva a través de una transmisión otras ruedas y estos muevan otros mecanismos. La máquina a vapor usa como fuente de energía el carbón. Es una de las principales fuentes de energía y con el pasar del siglo XIX, al principio con el carbón, luego se usa el gas, luego empieza a aparecer el petróleo y finalmente la electricidad como fuente de energía matriz para mover toda esta maquinaria. Acá lo que tenemos que analizar y tomar en cuenta es justamente la aparición de un capitalismo ya maduro, de un capitalismo cual la sociedad feudal ve sometidos los capitales empresariales, pongámosles ese título, estos grandes capitales entre estas fusiones, entre estos comerciantes que habían en el siglo XVI y XVII, y que son muchas veces son más ricos que muchas coronas, digamos, estoy hablando de los imperios europeos, y que inician un proceso de inversión de sus recursos, de su capital, de su dinero, para producir justamente bienes de consumo a nivel global. Esta aparición de estos empresarios, de estos capitalistas dentro del mercado inglés, produce un cambio profundo en las estructuras sociales, y vamos a hablar en este caso de Inglaterra, ¿no? El objetivo de estos capitalistas es aumentar la rentabilidad, es decir, aumentar la ganancia, el índice de utilidades, en base justamente a los cambios y fluctuaciones de consumo en el mercado. Me refiero a que si hay un producto que se vende masivamente, bueno, los capitales, estos inversores, van a actuar sobre esa producción con el fin de aumentar la producción y obtener a su vez una máxima ganancia, optimizando justamente la producción, y entre una de esas optimizaciones de la producción dentro de la renta que se puede obtener la ganancia del capitalista, está justamente el capital que se invierte, la materia prima, el costo de la materia prima y el costo de la mano de obra que se usa para producir ese bien. Eso después en el mercado determina el valor final del producto, y esto a su vez determina la ganancia que va a tener este inversor capitalista como elemento final, digamos, que es lo que busca justamente el capitalista: obtener la rentabilidad, obtener la ganancia, ¿no? Acá se produce justamente en esta parte la aparición del modo de producción capitalista. El modo de producción de capitalista, que como venía explicando, esto se utiliza como base la acumulación de capital, es decir, una gran cantidad de recursos. Cuando ustedes por ahí piensan que el capital es solamente el dinero en efectivo, no, el capital tiene que ver con una gran estructura mucho más amplia, no solo estamos hablando del efectivo, sino que la posibilidad de inversión, la aparición, el apoyo de los grandes bancos, es decir, del aparato financiero,
la tenencia de la tierra, la tenencia de la maquinaria, bueno, todo eso hace parte del capital de inversión, y en esta acumulación del modo de producción capitalista aparece justamente estas características en la cual se centra con un solo objetivo, que es disminuir los costos de producción a través de justamente de la obtención de una materia prima a menor costo y de un pago de la fuerza de trabajo de la clase obrera, de un pago de un salario lo más bajo posible. Esto en grandes características son formas que se reproducen hasta nuestros días, ¿no? No quiero entrar en detalle con respecto a eso, pero digamos, la lucha del salario sigue siendo una de las bases de la lucha de la clase trabajadora hasta nuestros días, ¿no? Entonces, lo que busca justamente el modo de producción capitalista es maximizar la utilidad del capital invertido y obtener la mayor rentabilidad de ganancias. Esto es en términos puramente técnicos económicos, y obtener justamente, disminuir el costo de producción por unidad producida. Esto en general dentro de este esquema de producción. Y ahora vamos a ver cómo esto se convierte en un modelo justamente de producción a nivel global y cómo configura a las sociedades alrededor del mundo. La demanda de la mano de obra de trabajo se convierte en unos elementos esenciales para la formación de este modo de producción capitalista. Se segmentan los mercados de acuerdo al tipo de mano de obra que pueda ofrecer un trabajador. Se segmenta, dice Wolf, hay un mercado segmentado, ¿no?, en la cual hay un tipo de demanda de trabajo cuantitativa y cualitativa. Cuantitativa en cuanto a la cantidad de mano de obra de trabajo que pueda ofrecerse, y cualitativa en cuanto a la calidad y al tipo de especialización de esa fuerza de trabajo. Esto configura categorías y segmenta a los trabajadores de acuerdo al tipo de destreza. Digamos, hay un trabajador que tiene una alta destreza, una alta capacidad técnica, una alta capacidad en conocimiento, y hay un trabajador que tiene una baja destreza, digamos, solamente ofrece su fuerza de trabajo, digamos, básica, ¿no?, sin ningún tipo de conocimiento complejo al mercado, y esto determina también el valor del salario de ese trabajador. Un trabajador especializado, por ejemplo, en la ciudad de Lancaster, en Inglaterra, manejando una máquina hiladora, cobra mucho más que un trabajador que simplemente está produciendo el algodón como plantador en alguno de los campos, ya sea en Centroamérica o, por ejemplo, en Asia. Eso determina justamente el salario, el tipo de salario, la especialización y el segmento que tenga el trabajador. Esta configuración justamente genera lo que dentro del marxismo se conoce como el ejército de reserva o el ejército industrial de reserva de la mano de obra del trabajo. Es decir, el ejército de reserva es una gran cantidad de trabajadores que están disponibles para poder inyectarse y vender su fuerza de trabajo al modelo de producción que esté en ese momento disponible, ¿no? Es decir, estamos hablando entre trabajadores capacitados, ustedes lo conocerán como profesionales y no profesionales, y trabajadores con baja calificación, es decir, trabajadores que no están con una capacidad o con una destreza determinada, sino tienen una baja destreza y que venden su fuerza de obra de trabajo. Este ejército industrial de reserva se produce justamente
con esta aparición de estas nuevas matrices de producción a nivel global. Y aquí es donde aparece centralmente la diferencia entre la clase trabajadora y el burgués, que es el dueño del capital, el dueño de la, como lo dicen generalmente, el dueño de la maquinaria, el dueño de la industria, ¿no? Es decir, el dueño de todo el capital, que es el que pone esta estructura, y ahí, a partir de ahí aparece el trabajador especializándose de acuerdo al tipo de producción que esté en el lugar, vendiendo su fuerza de obra de trabajo. Es decir, que dentro de este modo de producción capitalista, las clases trabajadoras terminan determinándose de acuerdo a la relación del tipo de capital existente en el lugar. Me refiero a que su especialización del trabajo va a estar determinada de acuerdo al tipo de trabajo que pueda ofrecerse dentro de ese territorio. Me refiero a ver, si por ejemplo, si en la ciudad de Lancaster, en Inglaterra, había hilanderías, la especialización de la clase trabajadora en su mayor parte va a ser para la producción de hilados. Si en otro sector era la producción central, la inversión de estos sectores capitalistas estaba centrada en la minería, la especialización del trabajo va a ser determinada en base a esas inversiones de capital, y la clase trabajadora va a estar especializada en la producción minera. Esto va, fíjense cómo se van configurando en base a estos modos de producción los tipos de trabajo y las segmentaciones que se dan en el mundo. Todo esto pasa en el siglo, arranca justamente esta categorización, esta segmentación en el siglo XIX. Y para ir más en profundidad, esta diferenciación y esta segmentación produce justamente que el trabajador que vende su fuerza de trabajo por un salario, ¿no?, se vea sometido justamente determinado a las reglas que impone el capitalista, el señor burgués, para vender su fuerza de trabajo. Es decir, todas las condiciones de producción que pueda tener la clase obrera están determinadas por estos lineamientos, en los cuales, obviamente, buscando esta máxima rentabilidad, el señor burgués lo que va a buscar es justamente minimizar los salarios para obtener, obviamente, una mayor rentabilidad, ¿no? Esto produce una gran cantidad de, que no está en el texto esto hablado, pero sí está en los teóricos, una gran cantidad de conflictos entre la clase trabajadora, es decir, el proletariado, y el sector burgués. Una gran cantidad de conflictos que están determinados centralmente por, un lado, por las condiciones de trabajo en la cual se ve obligado, ¿no?, a vender su fuerza de trabajo la clase trabajadora, las condiciones de trabajo que son muy, muy deplorables, digamos, estamos hablando de trabajadores que tienen que entrar a la fábrica a las 7 de la mañana y trabajan hasta las 7, 9, 10 de la noche, ¿no?, todo el día, con condiciones de trabajo, digamos, insalubres. Muchas veces ni siquiera podían ir al baño los trabajadores, con una gran cantidad de accidentes en estas fábricas, en las cuales el trabajador en plena producción se veía accidentado, muchas veces moría, y la producción no se detenía, y el trabajador era sacado del galpón donde estaba produciendo afuera, y era botado afuera y olvidado, y la producción tenía que continuar. Además de esto, con condiciones, como ya le dije, imagínense, usted está trabajando en estas maquinarias en Inglaterra, en máquinas a vapor, con una alta temperatura, sin poder ni siquiera ir al baño, muchas veces sin poder ni siquiera tomar agua, con una gran cantidad de accidentes en el trabajo, con un salario
totalmente mínimos y muchas veces un salario que ni siquiera alcanzaba para cubrir las necesidades básicas de un trabajador. Esto produce justamente una serie de levantamientos de la clase trabajadora que se organizan en distintos tipos de organizaciones, como son centralmente los sindicatos, ¿no? Y empiezan a aparecer como organismos de defensa de esta clase trabajadora, luchando justamente por mejoras salariales, por mejoras en las condiciones de trabajo, y estas son características que se van a repetir a lo largo del siglo XIX y el siglo XX y hasta el día de hoy en el siglo XXI, ¿no? Esta clase trabajadora que se ve muchas veces sometida porque no encuentra otra forma de poder sobrevivir, digamos, de poder tener un ingreso salarial, se ve obligada a tener que trabajar en estas condiciones de trabajo. Condiciones en la cual justamente el capitalista, el dueño de la fábrica, siempre trata de obtener la mayor cantidad de ganancia y, por ejemplo, muchas veces muchos empresarios de esta época contrataban a mujeres y niños de poca calificación para poder justamente pagarle aún menos que un trabajador semicalificado o que un trabajador calificado, sometiéndolo también, ¿no?, a terribles condiciones de trabajo dentro de estas fábricas. Y acá aparece justamente la diferencia entre la clase trabajadora y el dueño del capital, o el dueño de la fábrica, o el señor burgués, ¿no?, o conocido ya para nuestra época, que no tiene algunas características, que es el empresario, ¿no?, el inversor. Esto reconfigura a nivel global cómo se van a estructurar las sociedades en base a la producción que haya en cada territorio. Se produce, hablemos primero en Inglaterra, un gran movimiento migratorio interno del campo a la ciudad. Es decir, gente que era campesina inicia un proceso migratorio. Digamos, los campesinos no es que decidieron un día, bueno, mirá, yo voy a trabajar, estaba en mi campo produciendo lo mínimo para poder vivir y me voy a trabajar a la ciudad a vivir hacinado, no, sino que hubo condiciones, que no lo vamos a analizar ahora, hubo condiciones que obviamente obligaron el movimiento de esta gran cantidad de campesinos para que se convierta en obrero de la fábrica en Inglaterra, ¿no?, porque se necesitaba una fuerza de trabajo que movilice estas maquinarias y produzcan. Entonces, la primera movilización de un campo a la ciudad es en Inglaterra. Estos movimientos migratorios se van trasladando no solo en Inglaterra, sino alrededor del mundo. Se van moviendo europeos a Norteamérica, que se convierten justamente en la fuerza de trabajo para la industrialización de los Estados Unidos. También internamente en toda Europa, por ejemplo, italianos se migran a Francia, a Alemania, y a su vez también ingleses migran, por ejemplo, hacia el sur de África, chinos que se movilizan después de la finalización de la guerra del opio, ¿no?, que terminan los tratados en los cuales ellos no podían migrar hacia otros territorios. Entonces se abren las puertas migratorias y se trasladan en grandes grupos hacia Estados Unidos, hacia Sudáfrica, hacia Europa, hacia, por ejemplo, Malasia, la propia Asia, dentro del territorio asiático, y se convierten en una de las fuerzas de trabajo más importantes en todo el globo. Estos movimientos migratorios reconfiguran enteramente la conformación de estas sociedades en el mundo. Pero hay que denotar que, si bien se va produciendo las apariciones de una conformación de muchas culturas en un mismo territorio, los sectores de poder, los sectores financieros, los sectores capitalistas, siguen manteniéndose bajo el mismo poder, digamos, bajo el
las mismas estructuras que venían desde la época feudal, ¿no? Las antiguas administraciones que, por ejemplo, manejaban en la Compañía de las Indias Orientales, si bien termina deshaciéndose esta compañía, pero los capitales y las antiguas unidades administrativas que utilizaban estas grandes compañías siguen existiendo, entonces siguen manteniéndose estas estructuras bajo justamente una nueva aparición que es el capitalista, que empieza a dominar estas viejas estructuras y sigue sosteniendo estas estructuras de control económico y de control en gran parte social. En control social me refiero al tipo de trabajo que ofrecen estas estructuras. Y son estos capitales, son los que determinan justamente el desarrollo económico de los territorios, los desarrollos financieros de algunos lugares y otros, los tipos de desarrollo que se van a dar en el resto del mundo. Dentro de estos movimientos migratorios tenemos que resaltar, por ejemplo, en Inglaterra, que se produce como habíamos hablado, del movimiento del campo a la ciudad, se produce una gran masividad de personas viviendo hacinadamente dentro de estos nuevos espacios que se convierten en los barrios obreros, en las ciudades, por ejemplo, de Manchester, de Essen, en las cuales el obrero, además de tener que trabajar extensas horas de trabajo por un salario mínimo, vivir en condiciones terribles de trabajo, vive hacinado en estos barrios obreros. Me refiero hacinados literalmente en una habitación viviendo varias familias. Muchas veces los trabajadores ni siquiera tenían un lugar para vivir. Se los conoce, por ejemplo, había gente que alquilaba lo que se conoce como camas calientes, que son lugares donde llegaba un trabajador, dormía las horas que podía, se levantaba, inmediatamente esa cama era alquilada nuevamente para que otro trabajador durmiese en ese lugar. Bueno, esta era la única forma que tenía para poder vivir muchos trabajadores. Y muchas familias que también tenían que trabajar en las fábricas vivían hacinadas en espacios muy pequeños y con ello, bueno, una gran cantidad de problemas sanitarios que conlleva el hacinamiento humano, es decir, grandes cantidades de enfermedades, como por ejemplo el cólera, tener que hacer las necesidades muchas veces en la calle o hacer las necesidades en baños en las cuales las cloacas estaban conectadas directamente con los pozos de agua con los cuales se comía la gente a través de las bombas de agua manual. Entonces terminaban muchas veces consumiendo toda su material y su orina mezclada con el agua, lo cual se producía una gran cantidad de enfermedades y una gran cantidad de mortandad dentro de estas clases trabajadoras que vivían hacinadas en estos barrios obreros. Entonces vamos viendo cómo estos movimientos migratorios configuran a las ciudades y a su vez producen, ¿no?, una gran cantidad de hacinamiento dentro de esta clase, esta nueva clase trabajadora que aparece en esta época, que se ve sometida a condiciones laborales desastrosas. Es decir, repito, ¿no? Gran cantidad de horas de trabajo, salario mínimo, no tener la infraestructura necesaria para poder trabajar, gran cantidad de accidentes laborales, diferencias salariales enormes entre el trabajo de niños y mujeres, y además de esto, fuera de la fábrica, vivir hacinado dentro de los barrios obreros y con condiciones sanitarias totalmente mínimas o casi inexistentes en muchos casos, en las cuales, bueno, se veía obligado a vivir esta nueva clase trabajadora. Esto lleva a grandes levantamientos justamente de la clase trabajadora que se organiza durante distintas etapas en el siglo XIX, en distintos movimientos de organización social
que buscan mejorar justamente las condiciones de trabajo de esta clase trabajadora. Este movimiento interno que hay en Inglaterra del campo a la ciudad también se repite en el resto de Europa y se repite alrededor del mundo, justamente con las distintas inversiones que van haciendo estos capitalistas en distintos lugares del mundo. Se produce lo que dice Wolf como migración interna y migración, digamos, externa, migración internacional. Una migración interna, como habíamos visto en el caso de Inglaterra, es decir, del campesinado se traslada a vivir y a trabajar a la ciudad y se produce un traslado de la gente hacia las grandes ciudades. Esto es una migración interna. Y una migración externa, una migración internacional, en la cual una gran cantidad de trabajadores, por distintas razones, se ve obligado a tener que mudarse de un país o de un continente a otro. Esta migración internacional es la que posibilita, por ejemplo, en Estados Unidos, que se convierta, Estados Unidos pueda obtener la fuerza de trabajo necesaria para llevar adelante su proceso de industrialización en los Estados Unidos. Wolf también habla de unas etapas de migración, ¿no? Un periodo inicial, un segundo periodo y un tercer periodo de las migraciones, de las oleadas migratorias. La primera oleada, en el periodo inicial de la industrialización, que se hace un movimiento más interno, en la cual se hace un movimiento del campo a la ciudad, por ejemplo en Inglaterra, donde se traslada la fuerza del campesino y se convierte en fuerza de trabajo obrera, ¿no? Y termina trabajando justamente en las grandes ciudades y termina trabajando en estos lugares de producción industrial. La segunda oleada, la que habla Wolf, es del traslado de la clase trabajadora centralmente alemana, escocesa, italiana, hacia los Estados Unidos. Irlandesa, una gran parte de los irlandeses se ven movilizados porque los irlandeses sufrieron grandes hambrunas, entonces se movilizan directamente hacia los Estados Unidos y son los que se convierten, atraídos justamente por una política migratoria, son los que se convierten en la fuerza de trabajo para llevar adelante la industrialización posterior, digamos, terminada ya la guerra de secesión en los Estados Unidos, la guerra norte-sur, en la cual se establece un modelo de producción industrial en los Estados Unidos. Y Estados Unidos promueve la migración de extranjeros, centralmente de extranjeros ingleses y alemanes, y en su preferencia de Europa, hacia los Estados Unidos con programas de migración que Estados Unidos inicia gran cantidad de promoción en Europa para que los europeos migren hacia los Estados Unidos, ofreciéndole, por ejemplo, subsidios, digamos, pagándole, y además de eso, una vez llegado, registrado dentro del territorio de los Estados Unidos, facilitarle el acceso a un territorio, es decir, poder adquirir una propiedad y a partir de ahí también obtener otra vez subsidio para producir dentro de esa propiedad. Lo que se conoce el movimiento interno del este hacia el oeste, en el cual se produce la expansión y la ocupación de todo lo que es la llanura central de los Estados Unidos, y en la cual se empieza a producir una gran cantidad de materia prima, y esto mecaniza, mejor dicho, moviliza la matriz industrial en los Estados Unidos. Esta migración se produce en la base, repito, en la fuerza de trabajo central para la producción de los Estados Unidos. Y después, bueno, una tercera oleada migratoria que dice Wolf, de hecho la primera inicial, una interna, por ejemplo en Inglaterra, del campo a la ciudad, una segunda migración
de los europeos hacia Estados Unidos, y una tercera oleada migratoria que es justamente de europeos centralmente hacia los sectores de producción del trópico. Estamos hablando hacia Centroamérica o hacia los lugares de producción asiáticos o hacia el sur de África, en la cual esta movilización se produce ya cuando en la última etapa migratoria, en la cual estos migrantes, ¿no?, viajan hasta estos territorios y se instalan como productores o como plantadores. Uno de los casos es, por ejemplo, la gran migración que hay hacia la producción cafetera en Brasil, de parte de italianos, ¿no?, chinos también, japoneses, que se trasladan hacia hacia los grandes cafetales en Brasil para usarse como mano de obra especializada en la producción de estos productos primarios. Un caso particular de que habla Wolf es el caso de Singapur, ¿no?, en la cual es Inglaterra Singapur en Asia, el que promueve justamente primero el establecimiento de un territorio. Singapur era un territorio, no era un país como lo conocemos hoy en día, sino que eran distintos tipos de reinados. E Inglaterra decide establecer en un lugar estratégico, justamente en uno de los ríos principales de Singapur, justamente como salida al puerto, establecer una capital, y para ello traslada una gran cantidad de chinos a ese territorio en el cual se establecen y inician la producción de pimienta y de gambier, que es un producto que se usa para el teñido de los cueros. Es un producto básico para teñir justamente los cueros. Bueno, lo que nos interesa analizar de esto es justamente un caso migratorio en el cual, a través del establecimiento de una política de los capitales ingleses, se construye una ciudad, ¿no?, trayendo gente de otro territorio, en este caso los chinos, que se establecen. Inglaterra, a través de tratados con los reinados de Singapur, decide respetar muchas veces las formas culturales que tienen estos territorios y el modo de producción tributario que todavía lo mantienen en ese territorio, y mezclar en este modo de producción tributario en los distintos reinos de Singapur, establecer como un modo de producción superior, el modo de producción capitalista, estableciendo directamente una ciudad en un lugar estratégico en el territorio de Singapur. Esto configura totalmente el territorio de Singapur, ¿no?, en un corto periodo, llevando justamente a someter a todos estos reinados justamente al comercio inglés, y justamente estableciendo una sociedad como son este traslado de los chinos y un modelo de producción capitalista sobre el modo de producción tributario que tienen los distintos reinados, a pesar de que Inglaterra decide respetar estos modos de producción. Otro de los casos que toma Wolf en este traslado de movimientos migratorios es el caso en Estados Unidos. Volvemos otra vez a Estados Unidos. Caso central de la Central Pacific Railroad California en Estados Unidos, que es la principal empresa que desarrolla el ferrocarril en Estados Unidos. Esta empresa trae una gran cantidad de migrantes chinos, en los cuales lo pone a trabajar para justamente llevar adelante la extensión de las vías de tren del este hacia el oeste, ¿no? Es decir, conectar la ciudad de Nueva York, conectarla desde el oeste, desde el océano Atlántico, hacia el Pacífico, hacia la ciudad de California. Poder conectar estos dos tramos. Y esto produce una gran cantidad de movimiento migratorio que viene de China. Otra vez aparece China,
trayendo una gran cantidad de fuerza de obra de trabajo para establecer este ferrocarril en los Estados Unidos. También, bueno, en California se produce también no solamente son los chinos los que están trabajando en el ferrocarril, sino también hay irlandeses, italianos, pero que centralmente después se establecen dentro de la producción de lo que es la costa de California, que es donde está toda la producción frutal de los Estados Unidos hasta el día de hoy, y son las que se establecen dentro de este territorio, ustedes ven, cambiando la matriz productiva de los Estados Unidos y lanzándola a Estados Unidos como una futura potencia industrial en el mundo. Otro de los casos es África del Sur. En África del Sur se produce también un movimiento migratorio de ingleses centralmente, con la aparición de minas de oro y minas de diamante. En un principio hay una producción, un extractivismo de oro y diamante en yuxtaposición entre los africanos y los ingleses, pero que después termina convirtiéndose en un conflicto por justamente por quién es el dueño de estas minas y quién recibe un mejor salario. Justamente, bueno, obviamente los ingleses son los que reciben en este caso un mejor salario que los trabajadores africanos. Esto hace que los ingleses, que se convierte en Afrikaners, se autodenominan así, generan un conflicto a su vez también con quién se queda con las ganancias de esta producción, y se produce una guerra entre Inglaterra en Sudáfrica, justamente entre Inglaterra y estos Afrikaners, que son ingleses, hijos de ingleses, dueños de gran cantidad de territorio, de las haciendas de producción, y que termina justamente sometiendo esta guerra, la termina perdiendo Inglaterra. Los Afrikaners se independizan y establecen el territorio de lo que se conoce hoy en día como Sudáfrica, y comienza justamente un proceso nuevo en la cual esta nueva nación somete a todos los negros africanos, otra vez, digamos, bajo las reglas que ellos establecían, que termina también en una guerra interna, ¿no? Se llama la Guerra de los Boers interna, en la cual termina dominando un modelo de producción que es justamente un modelo de producción extractivista. Termina esta guerra, si bien es una guerra muy sanguinaria, termina dominando los dueños de las haciendas, terminan manejando el modo de producción extractivista del oro y los diamantes en Sudáfrica. Esto va a tener consecuencias más adelante, ¿no? Con el apartheid, ya para 1960, este sometimiento de los trabajadores africanos termina justamente generando un conflicto a futuro, ¿no? Bueno, esto es en África del Sur. En Centroamérica y en Asia, ya habíamos hablado del caso de Malasia, también se produce una gran migración de mano de obra especializada, centralmente para la producción de los grandes frutales y para producir azúcar, tabaco. Si bien, fíjense que durante los siglos XVI y XVII, gran parte de esta producción, por ejemplo, en el Caribe, en Cuba, Jamaica, en las Guyanas, Puerto Rico, gran parte de esta producción había sido sostenida por mano de obra esclava. Una vez que se termina la esclavitud
y todos estos esclavos son esclavos libertos, terminan vendiendo su fuerza de trabajo a los antiguos dueños y a los antiguos esclavistas porque no encuentran justamente otra forma de sostenimiento. Entonces terminan convirtiéndose en asalariados, los antiguos esclavos se convierten en asalariados, pero vendiendo su fuerza de trabajo a estos esclavistas y haciendo las mismas tareas que hacían como esclavos. Nada más que con la diferencia de que solamente reciben un salario y a partir de ahí el dueño de la hacienda ya no se hace cargo de más nada. Esto, bueno, trae como consecuencias también posteriores conflictos, y además de eso, estos conflictos hace que justamente también se promocione la incorporación de otros trabajadores, plantadores especializados de Europa. Uno de los casos también que se analiza es en el Río Claro, en Brasil, con la producción de los cafetales, bueno, que se trae una gran cantidad de mano de obra especializada italiana y japonesa, y que promueven también, a diferencia de en el Caribe, que toman la propia mano de obra que era la esclava, una vez liberta la esclava, se convierte en asalariado. En Brasil no toman a los antiguos esclavos, una vez que son esclavos liberados, sino que se trae mano de obra europea para producir en los cafetales, dejando a esta masa de antiguos esclavos que estaban libres, que, digamos, sin poder incorporarlo a este nuevo modo de producción capitalista. Por último, vamos a hablar justamente de cómo estos procesos migratorios y esta aparición de la clase trabajadora, junto con la aparición de las organizaciones de la clase trabajadora en distintos tipos de sindicatos especializados, esta segmentación de los trabajadores, segmentación en la cual se aparecen los trabajadores especializados, trabajadores no especializados dentro del modo de producción capitalista, ¿no? Trabajadores que son trabajadores de la producción de la materia prima, como estos plantadores que migran desde Europa hacia los distintos territorios, la producción también de materia prima extractivista, como es en Sudáfrica, a través de la minería, que esto se va repitiendo a lo largo del siglo XX en distintos lugares del mundo. La producción especializada, como en Inglaterra o en Estados Unidos, que dentro de la industria estadounidense también se especializa una gran cantidad de trabajadores. Esta yuxtaposición y mezcla de distintos tipos de culturas y distintos tipos de sociedades con distintos orígenes sociales produce lo que llama Wolff sociedades plurales, lo repito, ¿no? Que es un tipo de sociedad que está creada en base al modo capitalista, al modo de producción capitalista, ¿no? Y en la cual tiene su objetivo justamente de movilizar una gran cantidad de masa de trabajadores de un lugar a otro, ¿sí? O de distintos lugares, mejor dicho, hacia un mismo lugar para producir y poder vender su fuerza de trabajo, ¿no? Y esto, digámoslo en términos generales, genera un cierto igualamiento, sin importar tu origen, un cierto igualamiento, porque el único objetivo del modo de producción capitalista es que vos vendas tu fuerza de trabajo. Entonces, los trabajadores, no importa si sos de origen italiano, alemán, inglés o cualquier otro tipo de origen, mientras vos vendas tu fuerza de trabajo y estés sometido a las condiciones de producción capitalista, a las condiciones que te establezca el dueño del capital, en cierto modo sos igualado sin importar tu origen, ¿no? Estoy hablando dentro del modo de producción capitalista. Esto, lo único que produce es una segmentación dentro del mercado de trabajo, en la cual la diferencia está establecida por el tipo de especialización
y el tipo de conocimiento que tenga ese trabajador. Si sos un trabajador especializado en un tipo de producción, estás segmentado y obviamente te obtenés un salario superior al resto de trabajadores. Si sos un trabajador con menor destreza y tenés una menor capacidad de conocimiento, vas a obtener un menor salario y estás segmentado y estás determinado en tu venta de tu fuerza de trabajo. Esto, para que ustedes vean que el modo de producción capitalista homogeniza a todos los trabajadores y no les importa su origen étnico, sino que le importa justamente la ganancia que pueda producir la fuerza de trabajo que tenga cada trabajador. Justamente esta segmentación en el mercado de trabajo, esto estamos hablando del modo de producción capitalista, ¿no? Y esta venta de fuerza de trabajo, que sin importar el origen, ¿no? que te iguala en cuanto al tipo de salario que recibís, en parte tiende a negar los orígenes culturales que pueda tener un grupo social, ¿no? Sin embargo, se producen, fíjense, a pesar de este intento del capitalismo de tratar de homogeneizar a todas las sociedades, se producen diferencias culturales, diferencias étnicas, diferencias en cuanto al tipo de origen del trabajador, y esto reconfigura a las sociedades, tal como produce hoy en día en los distintos movimientos migratorios, reconfigura a las sociedades y es lo que él determina como una sociedad plural, ¿no? Una sociedad en la cual hay distintos trabajadores de distintos orígenes que venden su fuerza de trabajo a un mismo capitalista y que tienen sus diferencias, ¿no? Esta sociedad plural produce justamente lo que más adelante se va determinando como diferencias culturales, hibridación cultural muchas veces, digamos, que se mezclan distintos tipos de valores culturales, digamos, las distintas masas que migran de un lugar a otro no es que olvidan inmediatamente cuando empiezan a trabajar en una fábrica sus orígenes, sino que los mantienen. Y estas etnicidades se ven diferenciadas dentro del modo de producción capitalista de acuerdo a los segmentos del mercado de trabajo. Es lo único que los diferencia. Esto parece que se está cortando la transmisión. Esto, en general, reconfigura durante todo el siglo XIX todas las sociedades del mundo. Ustedes ven que hay distintos tipos de movimientos migratorios en el mundo y las sociedades se van configurando de distintas maneras. A ver, vamos a hacer una pausa. Bueno, como veníamos hablando, esto de la sociedad plural, que produce una juxtaposición de personas de distintos orígenes sociales basados en un tipo de producción, ¿no? Toda la gente se moviliza hacia distintos lugares con el fin de poder vender su fuerza de trabajo y produce justamente esta juxtaposición de diferentes orígenes sociales, en lo cual Wolf habla de sociedad plural, ¿no? Estos movimientos migratorios, para que ustedes tengan en cuenta, son importantes. Digamos, nosotros en nuestro país también se producen estos movimientos migratorios. Sarmiento es uno de los promotores de estos movimientos migratorios. Promueve justamente la incorporación de mano de obra de trabajo de Estados Unidos y de Europa. Hace una gran promoción para establecer productores europeos para que se establezcan dentro de nuestros territorios, ¿no? Más o menos para 1880, 1890, se produce un movimiento migratorio en Argentina que termina justamente ocupando
lo que es la zona de La Pampa en nuestro país, y se aparecen nuevas ciudades en nuestro país, en la cual se establecen justamente una gran cantidad de migrantes, centralmente europeos. No vienen los que esperaba dentro de la política de Sarmiento, que esperaba ingleses y alemanes y estadounidenses, sino que vienen más del sur de Europa, españoles e italianos, que son la gran cantidad de europeos que terminan estableciéndose dentro de nuestro territorio en esta primera oleada migratoria que tiene nuestro país, ¿no? Primera oleada, digo, ¿no? Porque posteriormente van a venir siguientes oleadas migratorias hasta nuestros días, ¿no? Estos son como características generales de este modo de producción capitalista, ¿no? El gran movimiento de una gran cantidad de masa de personas se migran, ya sea internamente de un lugar a otro, en búsqueda justamente de poder tener unas mejoras en sus condiciones de vida, esperando obtener un salario razonable para poder justamente mejorar estas condiciones de vida. Esta búsqueda produce un movimiento migratorio, ya sea interno o internacional, de un lugar a otro durante todos los siglos XIX y el siglo XX y parte del siglo XXI, que lo estamos viviendo, estos movimientos en la cual una gran masa de gente, ya sea calificada o no calificada, es decir, especializada o no especializada, se mueve de un territorio a otro con el fin de vender su fuerza de trabajo y obtener, bueno, mejores condiciones de trabajo. Lo que caracteriza a esta primera parte del siglo XIX es que existen políticas migratorias fomentadas por distintas naciones para que se establezcan trabajadores de distintos territorios. En Estados Unidos promueve justamente que vengan europeos, Argentina también lo promueve, y hay otras naciones como Inglaterra que establece justamente, como en Malasia y en Singapur, el establecimiento de comunidades de producción justamente para beneficiar a estos grandes capitales que son los que ya tienden a dominar justamente las distintas economías en el mundo. Esto configura, para ir resumiendo, configura la organización social a nivel del mundo y organiza justamente las producciones, los modos de producción y lo que va a producir cada uno de los territorios, ¿no? No es que, por ejemplo, Inglaterra, en el caso de Singapur, decide trasladar la gran industrialización que tenían las grandes ciudades de Inglaterra, ¿no? No es que moviliza toda esta maquinaria a otros territorios, sino que lo que hace es moviliza trabajadores de otros territorios a otros territorios para poder producir materia prima con el fin de mantener su proceso de industrialización. Estas son políticas que se establecen dentro de todo este siglo XIX y que se van sosteniendo, ya sea posterior, ya sea en la segunda revolución industrial, cuando se empieza a usar como matriz energética combustible fósil, ya se deja de usar, si bien el carbón era la primera fuente de energía para usar las máquinas de vapor durante la primera revolución industrial. En la segunda revolución industrial es el combustible fósil, el combustible, la nafta, el petróleo, todos sus derivados son los que terminan sosteniendo la matriz energética de esta maquinaria y la aparición de la electricidad, que es la que mueve a todas estas maquinarias, ¿no? Esto, además de configurar el mundo dentro de esta producción, tenemos que aclarar que produce una rivalidad interimperialista, ¿no? Esta rivalidad interimperialista entre estas potencias europeas, ¿no? Que tratan de ubicar sus modos de producción, su producción y obtener el control de las distintas economías a lo largo del globo, produce una competencia interimperialista que termina, por ejemplo, en Europa, realizándose una competencia a modo tal que termina explotando en la Primera Guerra Mundial.
durante todo el siglo, a partir desde 1860 en adelante, hasta que explota la Primera Guerra Mundial, se produce esta competencia interimperialista en la cual, por ejemplo, se la conoce como la paz armada. Hay una competencia no solo por el control de los mercados internacionales, el control de las rutas marítimas, el control de las rutas comerciales, el control de los puertos, sino que también hay una competencia armamentística, una competencia en el desarrollo del armamento que termina explotando en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Esto contextualiza justamente por qué justamente se produce la Primera Guerra Mundial, ¿no? Cuando le preguntan por qué se produce la Primera Guerra Mundial, bueno, tienen que decir que, bueno, que justamente hay una rivalidad interimperialista que se inicia en el siglo XIX, ¿no? Y que se lleva adelante una competencia, ¿no? Por el control de los territorios, por el control de los mercados, y para ello hay una competencia que se llama la paz armada, el que termina explotando en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, esto, en resumen, lo que es lo que dice este trabajo práctico con respecto a la conformación de los nuevos trabajadores, que volvemos otra vez con el principio, digamos, cuando comenzamos hablando de la primera revolución industrial, en la cual estos trabajadores aparecen como una nueva forma de organización social que vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario, y que este salario está determinado por sus capacidades en conocimiento, que segmenta al trabajador, y que esta venta de fuerza de trabajo en base a un salario mínimo, que es lo que ofrece justamente el capitalista, el dueño de la fábrica, es el que produce justamente distintos tipos de organizaciones sociales debido a las condiciones propias que les ofrecen los dueños de las industrias, de condiciones de trabajo totalmente deplorables, digamos, podemos repetir, condiciones sanitarias, largas horas de trabajo, salarios mínimos, gran cantidad de accidentes de trabajo, también el vivir hacinado en los barrios obreros. Bueno, todo esto produce justamente en Inglaterra y en Europa la explosión durante este siglo de distintos tipos de organizaciones sociales, de organizaciones de las clases trabajadoras, que terminan conformando distintos tipos de sindicatos especializados, aclaro, especializados de acuerdo al tipo de trabajo que se realiza, y que terminan luchando por mejoras salariales, mejoras en las condiciones de trabajo, y son luchas que se repiten, digamos, hasta nuestros días, ¿no? Porque seguimos viviendo dentro de este modo de producción capitalista. Bueno, hasta acá llegamos ya vamos 68 minutos con esta clase. Vamos a pausar un ratito, vamos a descansar un ratito y vamos a comenzar con las respuestas de trabajo práctico. Bueno, vamos a comenzar a responder brevemente la guía de preguntas de trabajo práctico número 7. La primera pregunta dice, ¿por qué hablamos en plural de clases trabajadoras, ¿no? Toma las variables que señala el autor y organiza los ejemplos que da a lo largo del capítulo, ¿no? Estamos hablando de los tipos de trabajadores segmentados, ¿no? Justamente habla de clases trabajadoras, no habla de un tipo de trabajador, sino que de acuerdo a el trabajo que realice el trabajador, estamos hablando de una clase trabajadora, ¿no? Habla en general, digamos, de trabajadores especializados, es decir, estamos hablando de la segmentación de los trabajadores, y a partir de esa segmentación, trabajadores fabriles, trabajadores mineros, trabajadores productores agropecuarios. Son distintos tipos de trabajadores, de clases de trabajadores que se organizan, ¿no? Dependiendo
del lugar en el cual estén trabajando, ¿no? A esto se refiere justamente de las clases trabajadoras. Estamos hablando de distintos tipos de trabajadores que están, digamos, todos los trabajadores venden su fuerza de trabajo, todos los trabajadores tienen un tipo de especialización o no, y esto es lo que genera distintos tipos de segmentaciones, ¿no? A eso se refiere con la toma de variables que señala el autor. Bueno, y ahí da muchísimos ejemplos de los trabajadores, ¿no? Los trabajadores que migran de un lugar a otro, los trabajadores especializados en Inglaterra, los trabajadores especializados en minería, los trabajadores chinos especializados ya sea en la producción en los Estados Unidos, o trabajadores que trabajan en el ferrocarril. Son distintos tipos de ejemplos. En Brasil, los trabajadores en los cafetales, bueno. Tira distintos tipos de trabajadores, ¿no? Pregunta Jonathan, una caracterización. No entiendo, Jonathan, ¿a qué te referís con la caracterización? Si podés aclarar un poco más. Justamente, hablamos de plural, de clases trabajadoras, estamos hablando de muchísimos tipos de trabajadoras, y justamente es lo que también determina el tipo de sindicato del trabajador, ¿no? Un trabajador de un tipo de sindicato es porque está especializado en un trabajo particular, ¿no? La pregunta 2 dice, ¿qué lazos serán importantes, además del salario, para configurar una clase particular de trabajadores? Bueno, al salario se refiere al tipo, digamos, un trabajador especializado recibe un salario superior al de un trabajador no especializado, ¿no? A eso se refiere al salario, justamente. Además, dice, una característica además del salario para configurar una clase particular de trabajador. Bueno, también a la especialización del tipo de trabajo que realiza el trabajador, ¿no? Esto también configura a un tipo de trabajador. No es lo mismo un trabajador especializado en maquinaria de hilado que un trabajador minero, o a un trabajador especializado en comunicaciones, o a un trabajador especializado en la plantación de un tipo de planta, ¿no? No es lo mismo. Entonces, estos trabajadores también depende del origen, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, un trabajador que para esta época, para 1860, proviene de Irlanda, o un trabajador que proviene de Alemania, ¿no? También esto configura el tipo de trabajador, ¿no? En cuanto a su origen. Esas son otras características que son importantes a la hora de determinar al tipo de trabajador. Jonathan pregunta, caracterización a los trabajadores. Si tenés que caracterizar al trabajador, pero tenés que, Jonathan, determinar que el trabajador es un asalariado, es la primera característica. Vende su fuerza de trabajo, su capacidad, su conocimiento, ¿no? A cambio de un salario. Lo segundo es el tipo de trabajo que realiza. El tipo de trabajo lo segmenta el trabajador, ya sea en un trabajador especializado, ¿no? Un trabajador que tiene mayor conocimiento, recibe un mayor salario que un trabajador que tiene menor conocimiento, es decir, que tiene menor destreza, recibe un menor salario. Estas son características centrales. Ahora, ¿qué es lo que hace que todos los trabajadores, en cierta manera, a pesar de su origen, se vean igualados? Bueno, es el salario lo que determina. No importa si el trabajador viene, ya sea de Alemania, de Francia o de Inglaterra, el salario va a ser igual para todos los trabajadores. Y las condiciones laborales van a ser iguales para todos los trabajadores también, ¿no? No importa el origen que tenga el trabajador. Esto genera justamente una cierta nivelación del trabajador.
Ahora bien, en casos particulares, por ejemplo, en África, en Sudáfrica, mejor dicho, se produce una diferenciación entre el trabajador africano, propio nacido en África, y el trabajador blanco o hijo de algún europeo, ¿no? En la cual se produce una segmentación en el salario que recibe cada trabajador. Los hijos de los europeos en Sudáfrica reciben un salario, supuestamente porque estaba más especializado que un trabajador africano, y esto genera conflictos en Sudáfrica. Entonces, vemos que a pesar de que hay un intento de equiparar a los trabajadores en cuanto al salario, se generan distintos tipos de conflictos internos propios, ¿no? de la diferencia del origen étnico y del salario centralmente, que es lo que recibe el trabajador. La pregunta 3 dice, marcar en un mapa los desplazamientos de la población. Bueno, eso se los dejo para ustedes, para que lo puedan agarrar en un mapa, marquen los tipos de trabajadores que se desplazan de un lugar a otro en los distintos desplazamientos migratorios, ya sean internos o internacionales o externos. Y la pregunta 4, para terminar, dice comparar los casos de... hay una más. Comparar los casos de Estados Unidos y África del Sur, el de los indios orientales y europeos para las plantaciones de Brasil y el tráfico de la fuerza de trabajo china. Sí, Jonathan pregunta si hay una parte del texto donde se menciona que los arrancan de sus raíces. Si bien hay políticas que llevan al proceso de migración, hay algunos lugares que son obligados a trasladarse. Por ejemplo, los chinos, que vamos a ver el tráfico de fuerza de trabajo china, que es uno de los casos en los cuales se los fuerza, digamos, como había pasado con la esclavitud africana, se los fuerza a trasladarse de un lugar a otro. Hay capitalistas que se dedican a trasladar esta fuerza de trabajo de un lugar a otro. Se produce un comercio también para trasladar esta fuerza de trabajo de un lugar a otro. Centralmente con los chinos coolies, que es un tipo de chino, que el coolie es un término despectivo, que se los traslada porque justamente cobran muy bajos salarios. Esto también hay que aclararlo, ¿no? El proceso migratorio dentro de la conformación de la clase trabajadora produce justamente un impacto sobre el salario que cobran los trabajadores, ¿no? Digamos, mientras más migrantes ingresan a un territorio, esto mantiene los salarios bajos porque justamente se produce una gran cantidad de lo que se conoce como el ejército de reserva, es decir, una gran cantidad de mano de obra de trabajo disponible. Entonces esto hace que el dueño del capital mantenga un salario bajo y, digamos, determine si estos trabajadores desean o no vender su fuerza de trabajo. Si no les interesa a esos trabajadores vender su fuerza de trabajo por ese salario mínimo, inmediatamente lo despide y sin ningún tipo de indemnización ni nada por el estilo, inmediatamente los cambia, ¿no? Esto, es lo que se produce con este ejército de reserva, ¿no? A esto se refiere justamente donde habla del tráfico de fuerza de trabajo china, Jonathan, cuando habla de que los arrancan desde sus raíces, ¿no? Son trasladados obligadamente, en este caso, de un lugar a otro. No sucede lo mismo con los italianos, con los franceses, los alemanes o los ingleses, no sucede lo mismo. Si bien los irlandeses se ven obligados a trasladarse debido a las distintas hambrunas que tienen en Irlanda, no son arrancados de la misma manera como son los chinos. El caso de la pregunta 4, volviendo, dice comparar los casos de Estados Unidos, África del Sur, de las Indias Orientales, ahí está mal escrito, dice indios, desde las Indias Orientales, y los europeos para las plantaciones. Bueno, son cada uno de los casos, ¿no? El caso de
de Singapur, el caso de Brasil, África del Sur, los Estados Unidos, son casos de traslados migratorios en las cuales distintos tipos de políticas, como en Estados Unidos, que hay una política de traslado de fuerza de trabajo europea, hay un intento de atracción hacia los Estados Unidos y de subvención, digamos, existen subsidios que alientan este traslado. Estados Unidos subsidia el traslado, subsidia la incorporación, directamente te da la posibilidad de convertirte en un trabajador norteamericano, y además de eso te da la posibilidad de tener un territorio, de obtener un pedazo de tierra para que vos te puedas incorporar, y una vez que te incorporás con un pedazo de tierra también te subsidia para que vos inicies un proceso de producción. Este es en el caso de Estados Unidos. Son diferentes lo que pasa en África del Sur, ¿no? Que es un traslado de ingleses y otros europeos hacia África del Sur para la extracción de las minas de oro y las minas de diamante, ¿no? Y el de las Indias Orientales es también el caso de Singapur, en el cual Inglaterra traslada a los chinos para que se establezcan y inicien un proceso de producción en las distintas plantaciones. Y lo mismo pasa en Centroamérica, que también se trasladan europeos para controlar la producción en las distintas plantaciones. En el Brasil es un caso particular, porque a diferencia de Centroamérica, que toma gran parte de esa mano de obra esclava libertad, la incorpora como clase de trabajadora asalariada, en Brasil se incorpora una pequeña parte de esta clase de fuerza de trabajo que venía de la esclavitud, pero incorpora una gran cantidad de trabajadores europeos, centralmente italianos, también incorpora chinos y japoneses dentro de esta producción, ¿no? de esta nueva forma de producción en las haciendas cafeteras en Brasil, ¿no? Y particularmente habla Wolf de tráfico de fuerza de trabajo china, que sí son traficados los chinos de un lugar a otro. Hay toda una industria de movilización del movimiento de tráfico de personas, centralmente de chinos, para llevarlos de un lugar a otro para producir, justamente porque son trabajadores medianamente calificados y otros con muy baja calificación, pero que por un muy bajo salario se ven obligados a trabajar en distintos lugares. Uno de los casos es en Estados Unidos, ¿no? Con la instalación del ferrocarril, que es la que justamente hace que el ferrocarril se desarrolle dentro de los Estados Unidos. La fuerza de obra de estos chinos culi, la que desarrolla, es decir, va y pone las vías de tren, trabaja, vuela montañas para que el tren se pueda trasladar de un lugar a otro, y que está basado justamente en un tráfico de fuerza de trabajo china, ¿no? Esto se repite, es una característica que también se repite a lo largo del siglo XIX y siglo XX en los distintos desplazamientos migratorios, ¿no? Dentro de los desplazamientos migratorios de personas de una nacionalidad a otra para producir. Y la última pregunta dice, ¿a qué se denomina segmentación étnica? Esas son sus consecuencias en la condición de las sociedades con la noción de modernidad. Bueno, la segmentación étnica, Wolf lo podríamos relacionar con justamente esta segmentación en la cual se produce un movimiento migratorio de un lugar a otro, y que a pesar de incorporarse al mercado laboral, a un mismo mercado laboral, y a pesar de venir de distintos orígenes étnicos, esto transforma a la sociedad y se produce una mezcla, digamos, entre
entre los distintos valores culturales de los distintos orígenes. Por ejemplo, estamos hablando de que italianos se incorporan al mercado industrial en Estados Unidos, junto con irlandeses y con chinos, y con ingleses y con alemanes. Esto dentro del proceso de industrialización de los Estados Unidos, esto produce, digamos, una segmentación étnica en las distintas sociedades donde hay una conformación y una integración de todos los valores culturales que trae cada uno de estos movimientos migratorios a los territorios, ¿no? Y que se incorpora dentro de la conformación de estos estados, ¿no? Como valores culturales propios de estas nuevas naciones emergentes, ¿no? A esto se refiere con esta segmentación étnica que hay dentro de la conformación de estas nuevas sociedades, ¿no? Y que produce, en algunos lugares, se produce una incorporación sin conflictos, sin demasiados conflictos, y en otros lugares se produce como una incorporación muy conflictiva, como en Sudáfrica, ¿no? Es un caso en el cual se producen grandes diferencias entre la incorporación de los ingleses centralmente y la apropiación de las minas y de las haciendas en Sudáfrica, y los trabajadores propios africanos que se ven obligados sin poder acceder a tener la propiedad de esas plantaciones o de estas mineras, se ven en grandes conflictos, ¿no? Esto genera una nueva conformación de estas nuevas sociedades en la cual estos movimientos migratorios, estos desplazamientos de masas humanas, reconfiguran a estas nuevas naciones, reconfiguran la conformación de los nuevos estados-nación, ¿no? Habla al final de que lo vinculés con la noción de modernidad trabajada en clases. Está refiriéndose justamente a esta nuevas sociedades que aparecen, nuevas conformación de sociedades estructuradas en base a los mercados laborales, en base a este modo de producción capitalista, ¿no? Estos modos de producción capitalista, estas nuevas industrializaciones, estas nuevas apariciones de distintos tipos de producción, ¿no? Ya sea en la producción de materias primas o materia industrializada, produce justamente una conformación de una nueva sociedad. Una nueva sociedad que es la sociedad moderna, la sociedad en la cual esta modernidad está vinculada a este desarrollo social basado justamente en el modo de producción capitalista. Es lo que vemos y lo que produce la modernidad, digamos, estos cambios sociales y los conflictos sociales, que es lo que se van produciendo a lo largo de fines del siglo XIX y que explotan en distintas formas a principios del siglo XX, con la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, y después la finalización con la Guerra Fría y con el proceso de descolonización que se produce durante el siglo XX, ¿no? Todos estos conflictos que lo vamos a analizar en la siguiente clase del próximo trabajo práctico. Bueno, hasta acá llega este trabajo práctico. Termino la grabación.